De los aspectos relevantes de la recientemente aprobada Ley de Ingresos del municipio capitalino. Y para conversar sobre este tema está con nosotros el historiador Javier Guerrero Romero, a quien por supuesto le agradezco tu presencia, Javier. No, al contrario, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar en el análisis político. Bien, si ustedes me lo permiten, mi compañera Lupita Ramírez nos preparó una crónica sobre la sesión mediante la cual los miembros del Cabildo Capitalino aprobaron por unanimidad estas disposiciones fiscales para el ejercicio del próximo año. Vamos con esta crónica. Fue aprobado por unanimidad el dictamen que presentó ante el Cabildo la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2017, el cual contempla una recaudación de 2.227.311.321 pesos, de acuerdo a la lectura que dio la síndico Luz María Garibay. Se aprueba el proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017 para el H. Ayuntamiento de Durango, para quedar en los siguientes términos. Ley de Ingresos del municipio de Durango para el ejercicio fiscal 2017, con un total en impuestos de 396.710.000 pesos, con un total de derechos de 495.042.659,82 centavos, en productos 11.835.000 pesos, con aprovechamientos 62.377.000 pesos, con participaciones y aportaciones 1.179.663.786,43 centavos, y con ingresos financieros de 50 millones para hacer un total de ingresos de 2.000. Ahí está, llama la atención de que la aprobación de la iniciativa fue por unanimidad, cuando días antes algunos miembros de la fracción de regidores del Partido Revolucionario Institucional habían formulado algunos señalamientos. Quiero comentar que en el caso particular del historiador Javier Guerrero Romero, él es titular del Instituto de Estudios Sociales y Urbanos de Durango, que es una sociedad civil, y ha hecho este análisis a partir de lo que se aprobó la semana pasada. Y si me permites, Javier, empezaríamos en términos generales, que nos pudieras tú hacer el favor de hacer una evaluación sobre estos elementos que contiene este paquete fiscal. Bueno, básicamente la ley de ingresos que se aprueba, hay que decirlo, es diferente a la que se discute de manera inicial en la Comisión de Hacienda. Así es. Entre lo que se aprobó en la Comisión de Hacienda el martes antepasado, sí, y lo que se presentó en el Cabildo el jueves hubo pasado diferencias. Y estas diferencias obedecieron porque desde entonces se señaló que era una ley de ingresos recaudatoria y que buscaba justamente pues gravar algunos aspectos importantes en la comunidad. Y entonces los regidores del PRI señalaron, entre otros dos elementos, que se grababa con un 33% de aumento los estacionómetros, que se aumentaba en poco más del 9% el predial. Y en estos dos puntos se concentraron, hicieron reformas, hicieron modificaciones a la ley que se llevó y se presentó, y se regresó el costo del estacionamiento al mismo que tiene este año, y el predial se redujo del porcentaje, aunque se aumentaron los valores catastrales, lo cual va a implicar de todas formas un aumento. Un impacto, por supuesto. Pero sí se redujo el porcentaje en ese sentido, y en ese tenor se llevó la votación. Sin embargo, bueno, son cerca de 100 conceptos en los que hay aumentos, y se crean prácticamente 66 conceptos nuevos en los que se generan nuevos derechos, ¿no? Con diferentes características, pero se generan nuevos derechos. En este tenor general,
llama mucho la atención de que los derechos que se aumentan fundamentalmente y algunos de los nuevos derechos van a impactar directamente a las personas que menos recursos tienen. En ese sentido, en el Estudios Sociales y Urbanos señalamos que era una ley con muy poco contenido social. Sí, es una ley de ingresos que no favorece a los que menos tienen. Se generan algunos derechos muy puntuales y algunos se aumentan que van a afectar a las clases populares de nuestro municipio. Por mencionarte algún ejemplo, se crea un concepto nuevo de mejoramiento de vivienda, que implica que todas las personas que reciban un programa federal de mejoramiento de vivienda tienen que pagar un impuesto. Independientemente del programa que tiene, bueno, pues van a pagar un impuesto por la obra que se haga en su vivienda. Pero si alguien de motum propio quiere hacer una mejora en su vivienda, nosotros calculábamos, por ejemplo, si una casa de interés social, por ejemplo, el prototipo de la casa de interés social, una familia hace ahorros para pintarla, por el solo hecho de pintarla completamente la casa, una casa de 2 recámaras, sala, comedor, cocina, las dimensiones de una casa de interés social, tiene que pagar cerca de 1,000 pesos de derechos por pagar por que reciba la licencia para que pueda pintar su casa. Es decir, es un nuevo concepto, casi lo que le costaría una barrica de pintura, o prácticamente lo que le costaría una barrica y media de pintura económica. Eleva sus costos. Eleva totalmente sus costos y va dirigido, bueno, a estos sectores de la población, ¿no? Entonces, son acciones recaudatorias, meramente recaudatorias. Se generan otros derechos que se aumentan, que afectan directamente a las clases populares, por ejemplo, pues son los servicios que el propio ayuntamiento presta. Llama mucho la atención, por ejemplo, que el costo del uso de los servicios sanitarios en el zoológico eso llama la atención. Aumente estratosféricamente, pero estratosféricamente, ¿no? Si me lo permites, Javier, le voy a pedir a nuestros compañeros de producción si ponemos en su pantalla una información sobre justo lo que está comentando Javier Guerrero Romero. Mire usted, si uno de sus hijos, si un niño desea acudir a los sanitarios del zoológico, pues va a tener que pagar un derecho cuyo incremento es de más de 160%. Así es. Es elevadísimo. Es elevadísimo, o sea, y bueno, finalmente, aunque es público el zoológico y va a toda la población, pues es uno de los espacios de recreación fundamental para las clases populares. En el mismo sentido, por ejemplo, se aumenta, ahí lo veíamos en la pantalla, los accesos a Playa de Lila. Así es. Playa de Lila, efectivamente, pues es un espacio también recreativo, pero es esencialmente, y lo hemos comentado, siempre se dice que en vacaciones medio Durango está en Mazatlán, pero otro medio Durango está en Playa de Lila. Así es. Y el que está en Playa de Lila es el que no puede ir a Mazatlán. Que también estamos hablando de familias con ingresos muy bajos. Y a estas familias se les eleva en un 63.16%. Así es. Ese que es también un porcentaje elevado. Muy elevado, muy elevado. Entonces, estamos hablando por eso hablamos de que es una ley de ingresos con muy baja sensibilidad social, con cero sensibilidad social prácticamente, ¿no? Entonces, esa es la principal característica que encontramos, o la primera característica que encontramos en esta nueva ley de ingresos. Si me lo permite, Javier, y por supuesto ustedes, amigos de Análisis Político, vamos también a insertar en pantalla lo que se refiere al capítulo de infracciones de tránsito, donde ahí hay incrementos verdaderamente sorprendentes, que llegan a grado del 5.100.60%, sin lugar a dudas que son sumamente elevados. Pero aquí, Javier, el hecho, como estamos observando en pantalla, de estos incrementos que el mínimo es de 1.286%, que es sumamente elevada, da la impresión, Javier, que con esta tarifa estás abriendo la posibilidad de que el conductor y el agente de vialidad puedan transar la sanción. Así es, o sea, este incremento desproporcionado en las infracciones de tránsito, pues lo que alienta es justamente estas prácticas
insanas de la administración pública y que fomenta obviamente la corrupción. Es una práctica que fomenta la corrupción. Por eso parece más recaudatoria, pero en ese sentido no tanto para el ayuntamiento, ¿verdad? Porque al aumentarse de esta manera tan abismal, no decimos que no se señale y no se aumente las yo creo que sanciones todos de estaríamos tránsito. de acuerdo. Deben de aumentarse y deben de ser graduales. Así es. Pero el hecho de que se incrementen de una manera tan notable, tan significativa, pues va a permitir que la gente de tránsito detenga a cualquier conductor con cualquier pretexto, revise hasta el último detalle. Y hay detalles, por ejemplo, que evidentemente pues es muy difícil saber si lo cumples o no lo cumples para una infracción, si traes extinguidor o no traes extinguidor, si traes llanta de refacción o no traes llanta de refacción. Pues son elementos que solamente se pueden ver al momento en que se detiene un vehículo. Por supuesto. Y si se detiene un vehículo para buscarle lo que le tengan que buscar, le van a encontrar lo que sea, porque pues son muchos los factores, muchos los elementos que se plantean y que desde ese sentido pues van a facilitar con mucha prontitud pues que los agentes de tránsito lleguen a arreglos rápidos con los conductores, que van a buscar justamente pues evitar tener que pagar estas sanciones tan elevadas. Y en ese sentido pues no creemos que si se aplica como está la ley de ingresos aprobada, pues le vaya a generar nuevos ingresos al ayuntamiento. Por supuesto. Y hay otro capítulo contenido en la ley de ingresos que tiene que ver con el tema del refrendo anual por las licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico. Y bien, pues aquí tenemos también valores que son sumamente altos. Para estar en condiciones de poder obtener el permiso correspondiente para los depósitos que comercializan cerveza y distribuyen bebidas embriagantes, habría que pagar 32,358 pesos con 96 centavos. Y en el caso de los hoteles y moteles y restaurantes bar, la tarifa que se les impone es de 30,080 pesos. Bueno, en este caso debo decirte que se fusionan los tipos de licencia. Sí. La licencia de hoteles y moteles, por ejemplo, y restaurant bar son dos licencias diferentes y ahora totalmente. se fusionan. Y en ese sentido, al fusionarse bajan de costo. Sí. Porque el costo original de esta licencia se fluctúa alrededor de los 53,000 pesos anuales, el refrendo. Sí. Y ahora al fusionarse, por alguna razón que no sabemos, disminuye. Pero además no solo eso, sino hay algunos refrendos que están en pantalla que señalamos que llaman la atención de que no tiene costo su refrendo. Como Así la es. mezcla de restaurant, bar, salón de eventos y discoteca, ese no tiene costo su Llama refrendo. la atención, al igual que el restaurante, bar y centro nocturno y salón de eventos sociales. Así es, esos no van a pagar refrendo. ¿Cuál sería la causa? No sabría decirte cuál sería la causa, pero pues, evidentemente quien tenga una licencia mezclada de este tipo, son licencias nuevas. Sí, son nuevas. Son conceptos nuevos. No existe una licencia con esos tres conceptos. Existen con las mezclas posibles de esos dos conceptos, pero no de esos tres conceptos. Entonces, habrá que vigilar en el ayuntamiento a quién le dan estas licencias múltiples que van a ser los beneficiarios de no tener, de no pagar impuestos, porque finalmente el no pagar derechos pues es no pagar impuestos. Por supuesto. Sí. Finalmente, hay otras disposiciones en materia fiscal que también, sin lugar a dudas, nos llaman la atención y que tienen que ver con bebidas de contenido alcohólico. ¿En qué sentido nos llama la atención? Si usted ve en la columna del lado derecho, ahí viene el concepto y en la siguiente columna viene la cantidad. ¿En qué sentido nos llama la atención? Citaré un ejemplo. La venta de bebidas con contenido alcohólico sin licencia hace acreedor a una sanción que tiene un piso de 6,076 pesos y un techo de 60,768. Entre el piso y el techo hay una diferencia abismal. Hay un abismo. Y todas las sanciones para las faltas con venta de bebidas alcohólicas están así. Todas tienen un abismo enorme y eso las hace faltas discrecionales. ¿Quién va a fijar el monto? Finalmente, va a ser a la discreción y voluntad del inspector. A la discreción y voluntad del juez. Del juez administrativo. El inspector nada más levantará el acta y el juez administrativo determinará la sanción. Pero ¿con qué criterios a una misma falta se le va a poner un valor
de uno hasta otro punto, porque finalmente la reincidencia que también viene prevista prevé el doble de la multa anterior. Entonces no podemos decir que porque fue reincidente o no fue reincidente, simplemente cuál es el criterio o cuáles son los criterios que se van a tomar para poder fijar una sanción diferente a una misma sanción, de un acreedor a la sanción a otro acreedor de la sanción. Lo correcto hubiese sido fijar una cantidad específica. Una cantidad específica, fija, y con un margen, si íbamos a poner un techo máximo o mínimo, pues no tan alto, no tan elevado, porque de 6,000 a 60,000 pesos es un mundo de diferencia. Entonces, ¿a quién le van a aplicar una multa de 60,000 pesos? ¿Por qué se la van a aplicar y por qué se lo van a aplicar a otro de 6,000 o de 10,000? Esta brecha entre el piso y el techo también te permite, te da margen. Fomenta finalmente la corrupción, fomenta la posibilidad incluso hasta la extorsión de los expendedores de ventas de bebidas alcohólicas, porque cualquier infracción pueden ponerle cualquier tipo de agravantes o cualquier elemento para que después determinen la mayor cantidad posible. Y la mayor cantidad posible es muy alta. Elevadísima. Es elevadísima. Vamos, la mayoría de los pequeños comercios que expenden bebidas alcohólicas y sufren 1 o 2 sanciones máximas de esta naturaleza en un semestre, quiebran. No, por supuesto, porque no pueden estar en condiciones. No van a sostener la capacidad con esa amplitud que tienen las Por supuesto. sanciones. Hay que hacer notar a nuestra teleaudiencia que, si bien es cierto que el Cabildo aprobó por unanimidad estas disposiciones contenidas en la Ley de Ingreso, al final será el Congreso del Estado el que determine si las mantiene o las modifica, que lo lógico sería que hubiese un ajuste en el propio Congreso estatal. Lo lógico sería eso, y sobre todo si señalamos en la misma sesión se acordó y se aprobó el presupuesto de egresos. Cuando hay un margen, un superávit muy grande entre el presupuesto de egresos y el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos que marca todas estas sanciones, todas estas posibilidades de recaudación, y entre el presupuesto de egresos hay 336 millones de diferencia. Entonces estamos hablando un superávit de más del 15%, de tal manera que si el Congreso ajusta todas estas disposiciones legales que se ponen ahora en términos fiscales para los ciudadanos, no va a afectar mucho. No va a afectar al presupuesto de ingresos del municipio, va a afectar el superávit que tienen previsto, y esos 336 millones de pesos de superávit no hay un señalamiento específico de qué destino podría tener. Entonces, ante la poca claridad que hay en ese superávit, pues bien valdría la pena que el Congreso tomara cartas en el asunto, ajustara y evitara que esta ley de ingresos del municipio de Durango pues fuera una ley que atentara contra la sociedad. Muy bien, pues Javier, te agradezco el que hayas estado aquí con nosotros para explicarnos algunos de los alcances que contiene la ley de ingresos del municipio. Evidentemente que vamos a estar atentos a cuál va a ser el comportamiento de este documento de carácter fiscal en el Congreso del Estado, para ver si hay la posibilidad de que pueda ser objeto de una modificación. Quiero agradecer a Javier Guerrero Romero su participación, a ustedes por habernos acompañado, y anunciarles que en un plazo de aproximadamente 1 hora esta entrevista ustedes la podrán seguir a través del canal de YouTube de Análisis Político. Gracias, Javier, por acompañarnos. Muchísimas gracias y nos saludamos Dios mediante en la próxima edición.